Hola, ya volvimos otra vez. En este video vamos a ver pues su paso por Colhuacán, todavía en esta tremenda peregrinación de los mexicas que van de un lugar a otro, pero como decíamos, ya están acercándose aquí a Chapultepec, donde están los otros pueblos, ¿sí? Aquí había muchos pueblos que pues su Dios ya les había dicho que Él ya había venido a ver estos lugares y que ya estaban asentados muchos pueblos y que los mexicas, pues en el lugar donde iban a estar dotados. ¿Por qué? Porque ellos provenían de un pueblo lacustre, de pescadores. Entonces, digamos que aquí ya había lagos y los pueblos que vivían en estos rumbos hablaban su misma lengua, eran sus hermanos, porque se dice que todos estos pueblos que estaban aquí también venían de las 7 cuevas, y quizás los que no venían, pues venían también de su misma estirpe, por así decir, ¿no? Se cree que los colhuacanos, por ejemplo, tenían como antepasados a los toltecas, y asimismo los toltecas a los colhuacanos de teotihuacanos más bien. Digamos que no fue una casualidad que ellos hayan llegado aquí, ¿sí? Donde los pueblos que vivían aquí, pues no hablaban otras lenguas como en otros lugares de aquí mismo del país, que son muchas, sino que hablaban el mexicano. Hoy los indígenas, los pueblos originarios, así dicen: nosotros hablamos el mexicano, como diciendo, ¿y tú qué lengua hablas? Yo hablo el mexicano, que es el náhuatl. ¿Y tú? Y me lo dice en español, y pues yo le respondo, pues solo el español. Ellos son bilingües y hay quienes son trilingües. Bueno, en su peregrinación, esto fue lo que pasó en Chapultepec. Los atacaron todos los pueblos. Imagínense, o sea, si llevan pocas cosas, si tienen pocas cosas, si llevan semillas, hay que esperar a sembrar, hay que crezcan, hay que cazar, hay que sobrevivir. O sea, vivían muy pobres los mexicas, de un lugar a otro, desesperados, y más aquí que los comenzaron a atacar, ¿sí? Decíamos que la figura de Huitzilihuitl va a ser importante porque después se les recuerda, o sea, siempre va a ser como un ejemplo, digamos, Huitzilihuitl, ¿no? Del ser del hombre verdadero y de su hija, que pues quisieron sacrificarse, ¿no? Aceptaron sacrificarse porque sabían que de su sacrificio iban a nacer hombres, los hombres futuros. Ahora bien, por su paso por Colhuacán quiere decir los que tienen antepasados, los que tienen abuelos, los que tienen antepasados divinos. Parece que Colhuacán tenía precisamente eran descendientes de los toltecas. Entonces, está un poco largo, digamos, este pequeño texto, pero les vamos a leer solo algunas cosas, ¿sí? Después de la guerra que sostuvieron en Chapultepec con los diversos pueblos, los mexicas se vieron en la necesidad de seguir peregrinando por varios lugares entre los tules y los cañaverales. Pero, llegando a los límites de Colhuacán, allí su dios colibrí les habló y les dijo: padres, su dios Huitzilopochtli les dijo: padres y ayos míos, bien he visto vuestro trabajo y aflicción, pero consolaos,
que para poner el pecho y la cabeza contra vuestros enemigos sois venidos aquí. Lo que podéis hacer es que enviéis vuestros mensajeros a Achitometl, señor de Colhuacan, y sin más ruegos ni cumplimientos, le pedid que os señale sitio y lugar donde podáis estar y descansar, y no temáis de entrar en él con osadía, que yo sé lo que os digo, y ablandaré su corazón, para que os reciba, y tomad el sitio que os señalare, bueno o malo, no importa, y asentad en él, hasta que se cumpla el término y plazo determinado de vuestro consuelo y quietud. Entonces van los mexicas, le solicitan, Huitzilopochtli le ablanda el corazón, lo templa para que, digamos, tenga un poco de compasión, ¿sí? Lo que les ordena a los mexicas es que entreguen la manta y el mashtle, es decir, que se subordinen a ellos, que se entreguen de alguna manera. La manta y el mashtle le pertenecen a los de Colhuacan, como si los mexicas les pertenecieran a ellos de algún modo, ¿sí? Y bueno, el Dios le ablanda el corazón a este Tlactuani de Colhuacan, y el Tlactuani de Colhuacan les da permiso, pero digamos con cierta... Por eso Huitzilopochtli le dice, bueno o malo, ustedes reciban lo que les vaya a dar este Tlactuani. Y el Tlactuani los mandó a un lugar que está aquí cerquita, cerca de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, cerca de la UNAM, ahí pegadito, que se llama Tizapán. Tiza es una palabra en náhuatl que quiere decir pintura blanca, ¿no? El gis, lo que conocemos hoy en nuestros días. Entonces, Tizapán, ahí los mandó. Y bueno, ahí estuvieron asentados, y fue a los 10 días de su permanencia cuando los señores de Colhuacan los llamaron y les dijeron, y bueno, no lo vamos a decir, pero les pusieron pruebas imposibles. Les pusieron dos, ¿no? Que las cumplieron, y en las que los de Colhuacan dijeron, si ellos lo logran, sabremos lo que habremos de hacer. Y lo lograron los mexicas. Superaron las pruebas que les pusieron los de Colhuacan. Después, aquí viene otra pequeña historia en donde, esta sí se la vamos a contar. Se trata sobre una batalla que tuvieron los mexicas, ya que estaban, digamos, bajo el poderío de los de Colhuacan por haberles prestado lugar para asentarse, pues entonces de alguna manera tenían que recontribuirles. Entonces los de Colhuacan los contrataron, por así decir, como mercenarios para luchar a nombre de ellos contra los de Xochimilco. Y pasó algo, digamos, que hoy, para nuestro tiempo, pues se nos hace, digamos, horroroso, macabro y todo lo que podamos pensar, ¿no? Pero, como decíamos, ¿qué más macabro y horrible puede pasar si no es el olvido de nuestro ser? En 6 Acat, ya permaneciendo 4 años los mexicanos en Contitlan, en donde en paz que tenían acrecentaban sus familias, pero eran divididos, sucedió que los colhuacanos entraron en guerra con los xochimilcas y tenían que salirles al frente, por lo que el Tlactuani de Colhuacan, Coxcochtli, dijo, ¿acaso los mexicanos se han ido? ¡Que vengan! Llamados, se presentaron luego ante el gobernante y éste les dijo, venid,
parece que hoy nos han de vencer los Xochimilcas. Os señalo por tarea que habéis de coger y traerme como botín un xiquipili de hombres. Era como un costal. No recuerdo un xiquipili a cuánto equivale, pero es una medida, digamos, precisa. Un número. Es como si dijéramos docena, pero esta es más grande, ¿no? Un xiquipili. Respondieron los mexicanos. Bueno, ya que le dijeron, a ver, tenemos guerra contra los de Xochimilco y ustedes van a pelear por nosotros, queremos que nos traigan un xiquipili de hombres. Entonces los mexicanos decían, bueno, pero dadnos algo para pelear, ¿no? Y les dijeron, sea y basta, regaladnos un escudo viejo y un macuahuit viejo, o sea, una macana, ¿no? Y dijo el Dios dijo el señor de Colhuacán, no, así como diciendo, no les vamos a dar nada, no se vayan a cansar y se vayan a huir. Esto parece que lo decía en términos sarcásticos, burlones, ¿no? No les vamos a dar nada. ¿Sí? A ver cómo le hacen, ustedes van a luchar contra los Xochimilcas a nuestro nombre, en nuestro nombre. Después los mexicanos de común acuerdo dijeron, ¿qué? ¿Somos cobardes? Mejor solo cortaremos narices para traer en nuestras alforjas, o sea, en los costales, en los xiquipilis. Porque si quitamos orejas, diréis que quitamos 2 a 1 y no cumplimos con la cuenta y nosotros ocupamos más tiempo en cortar. Luego se pusieron sus útiles de guerra y entre los vados y canoas se encaminaron al combate, dando la carga por Cojuapan, en donde, metido entre los breñales, Tetzitzin, principal de Colhuacán, decía, ¡andad! ¡Que la muerte y el llanto predominen! ¡Andad, mexicanos! Estos llegaron a las puertas de los Xochimilcas. Esto es importante. Fueron hasta allá y triunfaron. ¿A poco? Viéronse los mexicanos presentarse a Cocoxli, o sea, el Tlactuani de Colhuacán, el que los mandó, y contar ante él el número señalado, y dijeron, Señor, está cabal nuestra cuenta con 4 xiquipiles de narices que hemos cogido, que hemos cortado. Luego Cocoxli llamó a sus consejeros y dijo, ya que se habían ido o que estaban por allá los mexicas, les dijo, estos mexicanos no son gentes. ¿Cómo hicieron lo que les mandé? Que no fue sino chanza para burlaros. ¿Cómo lo hicieron? Se quedó. Varios, precisamente cuando los veían que acometían cosas imposibles, se quedaban pensando y varios los llegaron a decir, ¿no? Estos lugares serán conquistados por los mexicas, puesto que su Dios los favorece. Los mexicanos se admiraron. Mucho les espantaron los mexicanos y no presentaron a los prisioneros vivos que llevaban. Llevaron las narices. Hay otras versiones donde se dice que llevaron muchas orejas. Pero es lo mismo, ¿no? Ya sea llevar orejas o llevar narices, ¿no? El doble de orejas y pues, una parte de narices. Entonces, en esa conquista cautivaron unos prisioneros, los ocultaron, no los mostraron y luego invitaron al Tlactuani, ¿no? Dice, esos prisioneros son Xochimilcas. Recuerden que fueron a pelear contra los Xochimilcas, los derrotaron, les cortaron la nariz y se llevaron 4 cautivos para sacrificarlos a su Dios. ¿Sí?
rodearon donde habían erigido el altar con jacales de tules y convidaron a los señores. Estos no acudieron, sino solo Cocoxli, quien dijo: quiero ver lo que hacen los mexicas. Invitaron a varios señores, pero solamente fue el Tlactuani de Colhuacan. Cuando llegó Cocoxli, estaban por ofrendar a los cautivos xochimilcas, a quienes habían puesto en el centro del templo. Después de que bajó una figura de Xochuali, Obledo, y también la Xiucoatl, espada en forma de serpiente de fuego del dios Huitzilopochtli, subieron a la piedra de los sacrificios a los Xochimilca, que fueron sacrificados. Luego los mexicas celebraron una fiesta como no lo habían hecho desde su llegada. No habían hecho algo semejante en ningún lugar. Mientras sacrificaban a los cautivos, los mexica y Cocoxli escucharon cómo retumbaba al cielo. Cuando estaban haciendo los sacrificios, el cielo retumbaba. Entonces bajó del cielo un águila que se posó sobre el jacal de su templo, como si le hubieran preparado un nido, pues encima se posó el águila. Cuando terminó el sacrificio de los xochimilcas, el águila voló y volvió al sitio de donde había bajado. Pasaron muchos años, como 25, hasta que un día los mexicanos hicieron un templo en Tizapan, más grande del que tenían. Imagínense, ya pasaron muchos años, 25 años, y ahí en Tizapan, hoy se llama Progreso Tizapán. ¿Quién sabe por qué? Los acentos del náhuatl pasaron al final, ¿sí? Era Tizapan, no Tizapán, pero bueno, así es la cosa. Hicieron un templo más grande, y bueno, aquí se ve la calaña de los colhuacanos, ¿no? En fin, de los 25 años ya dichos, los mexicanos dejaron un templo que tenían hecho a Huitzilopochtli en Colhuacan para que en él tuviesen a Huitzilopochtli, e hicieron otro muy grande en Tizapan. Y como los de Colhuacan vieron tan grande templo, les preguntaron un poco también como sarcásticos y burlones a los mexicanos que qué había de haber en aquel templo y qué habían de poner en él. ¿Qué van a sacrificar ustedes, miserables? No tienen nada. ¿Qué le van a poner ahí a su templo tan grande que están haciendo? Respondieron que corazones. Y como esto oyesen los de Colhuacan, otra vez echaron paja y suciedad en el templo, burlándose de los mexicanos. Es que antes ya lo habían hecho los de Colhuacan. Hay aquí a otra parte que no se las narramos, pero pues así pasó, ¿no? En su altar, los colhuacanos pusieron estiércol y un pájaro bobo, se dice por ahí. No sé qué, no sabemos qué significa esto del pájaro bobo. No sé si es un pájaro podrido, agusanado, pero pusieron estiércol con pelos. No sabemos qué tipo de estiércol, si es humano, ¿no? Unas cacas con pelos ahí y un pájaro podrido con gusanos, imagínense. Vamos a ponerlo así para que se escuche así como que gandallas los muchachos de Colhuacan, ¿no? Manchados, como dicen aquí en México, se manchan. Entonces se burlaron de ellos. Y los mexicanos al ver esto, pues se dice que pues se pusieron muy tristes, ¿no? Por ello muchos se entristecieron cuando vieron el estiércol que habían puesto como corazón de su altar. Luego lo derrumbaron. Aquellos mexicas pusieron corazón de huizache y ramas de abeto. Pero bueno, otra vez se volvieron a burlar los colhuacanos y les pusieron estiércol, ¿no? Manchados por este templo. Después, entonces los de México sacrificaron a una doncella que se llamaba Ahuenticin y sacrificaronla a Huitzilopochtli.
Eh, Esta es una versión que no sé si tenga que ver con la versión que les vamos a platicar ahorita en adelante. Se nos hace muy cruel. Tenemos que decir esto que se nos olvidó decir al principio cuando estábamos hablando de ello. Perdón, de que digamos, todo esto hablar de sacrificios nos sucede como a los españoles, ¿no? Como que se nos hace difícil así de comprender, digamos, esto de los sacrificios humanos, de sus rituales de comer carne humana, de los guerreros caídos, de los sacrificios como desollamiento, que es lo que les vamos a hablar enseguida. Digamos que es algo que se nos hace sumamente cruel y despiadado, horroroso, macabro, horrible, terrible, a veces hasta asqueroso quizás para algunos, ¿no? Pero decíamos que se nos hace un poco difícil comprender, como los españoles se les hacía, así como que, ¿cómo es que hacían sacrificios y son de esta manera? Tan entregada, tan religiosa, tan poética, tan divina para ellos, ¿sí? No lo podían entender y tampoco para nosotros es fácil de hacerlo, ¿sí? Esto sucede porque pues solemos relacionar, pues si son así es que quiere decir que sus dioses vivían en paz, vivían en tranquilidad, y mira, así son todos. Pues no, los mexicas vivían en la guerra, y en el sacrificio, pero no es un sacrificio, digamos, brutal, sino es un sacrificio sagrado. No es violento y arrebatado, sino es, digamos, originado y mandado por su Dios Huitzilopochtli. Esto nos cuesta mucho trabajo de entender por qué eran tan despiadados y el pueblo era tan entregado en sus cosas, tan divino en lo que hacían. Nos cuesta trabajo entenderlo y también, digamos, entender estas cosas así como se decían aquí, ¿no? Derrotaron a los Xochimilcas y les cortaron las narices, y esas se las llevan en costales al Tlatoani de Acolhuacán. Hoy es diferente nuestra violencia, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre este desollamiento que vamos a hablar, que estamos a punto de contarles, y no sé, un evento, un acontecimiento como es la bomba atómica, que no solamente mata humanos, sino perros, árboles, arañas, microbios, todo lo deshace? Entonces, digamos que en la historia humana la crueldad no ha parado, no ha cesado. Y son modos distintos. Esto que les vamos a narrar, a muchos, y también a los que les sucede, les causa algo así como cosa. Bueno, ahí va. La siguiente versión trata sobre el sacrificio de otra mujer, pero ahora se trata de una princesa colhuacana, hija del mismo Tlatoani Achitometl. Aquí hay un malentendido entre si es Achitometl o, como decíamos, Coxcoxtli, pero no importa, ¿sí? El sentido va. Se dice que los mexicas pasaron buen tiempo ahí en Tizapán, pero como el dios Huitzilopochtli era enemigo de tanta quietud, por eso les dice a sus sacerdotes en sueños. Escuchen, les dice el dios Huitzilopochtli en sueños a sus sacerdotes: necesidad tenemos de buscar una mujer, la cual se ha de llamar la mujer de la discordia, Yaocihuatl, mujer de la guerra. Y esa ha de llamarse mi abuela o madre, en el lugar donde iremos de ir a morar. Es decir, se va a sacrificar a una mujer porque ella va a ser la madre de Huitzilopochtli, y esa diosa, digamos, va a morar en el lugar donde les va a dar el dios Huitzilopochtli, o sea, en Mexico Tenochtitlan.
porque no es este lugar donde hemos de hacer nuestra habitación y morada. No es este el asiento que les tengo prometido. Más atrás queda, y es necesario que la ocasión de dejar donde ahora moramos, no sea con paz, sino con guerra y muerte de muchos, y que empecemos a levantar nuestras armas, arcos y flechas, rodelas y espadas, y demos a entender al mundo el valor de nuestras personas. Empezaos a aparejar y a percibir y a proveer todas las cosas necesarias para nuestra defensa y para la ofensa de nuestros enemigos. Y búsquese medio luego para que salgamos de este lugar. Y el medio sea que vayáis al rey de Acolhuacan, a Chitomet, y pidáis su hija para mi servicio, y luego os la dará. Y esta ha de ser la mujer de la discordia, como adelante veréis. Es decir, la mujer por la que van a luchar, ¿sí? La mujer va a ser sacrificada para convertirse en diosa. Aquí se dice eso. ¿Cómo? Nosotros no sabemos, porque ya no tenemos ni guardamos relaciones con los dioses. Nos hemos vuelto positivos, objetivos, científicos, no sé. Obedecieron al dios y fueron a Colhuacan a solicitar a la hija del Tlactuani para que reinara y fuera madre o abuela de los mexicas. El Tlactuani a Chitomil, lleno de contento y regocijo, dio a su hija. Los mexicas le pusieron en supremo lugar, y así su dios Huitzilopochtli les dijo. Bueno, sigamos. Ya os avisé que esta mujer había de ser la mujer de la discordia, o sea, por la que se iban a pelear, Yaozihuatl. Y enemistad entre vosotros y los de Colhuacan, y para lo que yo tengo determinado se cumpla, matad esa moza y sacrificadla a mi nombre, a la cual desde hoy la tomo por mi madre. Después de muerta, desollarla habréis toda, y el cuero vestídselo a uno de los principales mancebos, y encima vestirse a los demás vestidos mujeriles de la moza. Y convidaréis al rey Achitomil que venga a adorar a la diosa, su hija, y ofrecerle sacrificio. Uy, eso es tremendo. El dios la toma por madre. La van a desollar después de muerta. ¿Sí? La van a matar. Porque ellos ya se van a salir de ahí. Ya van a salir de Tizapan. Entonces, para salir, no van a salir así nada más, sino que su Dios, que es enemigo de tanta quietud, como lo dejó escrito Diego Durán, pues lo que quiere es que se haga la guerra. Por eso pidan a la hija, sacrifíquenla. Ella va a ser la mujer de la guerra, la mujer la que va a provocar la discordia entre nosotros y los colhuacanos, nosotros los mexicas. Entonces, esperemos leerlo pronto esto, porque ya se está oscureciendo, está todo nublado hoy, a 2 de diciembre del 2020. ¿Qué significa? Bueno, voy a leerles más bien, ¿sí? Lo que escribí. ¿Qué significará que el dios colibrí tome por madre o abuela a la hija del Tlactuani Chitomil? ¿Cómo será que con el sacrificio por desollamiento la mujer princesa se vuelva diosa? ¿Qué sentido tiene que un mancebo se vista con la piel y la ropa de la mujer? Había un dios que se llamaba Totec, y ese dios pues se vestía, digamos que quitaban la piel del ser humano y se la ponían. Entonces las manos colgaban aquí, en esta parte. Hay dibujos todavía, ¿no? Porque meten la mano, pero pues no van a meter la mano en los dedos, ¿verdad? Si es que mete la mano y por aquí cuelga la mano.
y se pone la máscara, se pone toda la piel. ¿Qué significado tiene eso? Solo los poetas saben esas cosas. ¿Cómo será que el padre adore y haga sacrificio y ofrenda a su propia hija sin saberlo? ¿Cómo será que con el sacrificio la princesa se diviniza por determinación del dios? Entonces el Tlactoani Achitomi, el padre de la princesa, fue invitado a la ceremonia donde la princesa se ensalzaría con Huitzilopochtli, o donde el dios tomaría a esta mujer por su madre o su abuela. Así se dice que el Tlactoani llevó muchas ofrendas y presentes a Tizapan. O sea, el papá de la mujer, ahí va, lo invitaron. No se imaginaba todas estas cosas, ¿sí? Pues le habían pedido a su hija para que fuera, digamos, diosa madre de su dios, pero no se imaginaba que la iban a sacrificar. Al contrario, parecía que él se imaginaba que la iban a adorar como una especie de mujer noble, ¿no? Entonces, le llevó muchas ofrendas. Imagínense, al papá lleva ofrendas para llevarlas allá a Tizapan, y estando las cosas como ya las había dispuesto el dios, los mexicas le dieron aviso al Tlactoani Achitomen de que ya podía pasar al templo, y le dijeron: Señor, si eres servido, podrás entrar y ver a vuestro dios y a la diosa su hija, y a la diosa tu hija, y hacerles reverencia y ofrecer tus ofrendas. Entonces, pues, el Tlactoani lleva las ofrendas. Podrás ver a tu hija, la diosa. Y entonces, pues, imagínense, se supone que, pues, él esperaba otra cosa. El Tlactoani, sin sospechar nada, accedió y se dirigió al templo. Comenzó a hacer grandes ceremonias, comenzó a ofrecer sacrificio, a cortar cabezas de codornices, a poner comida delante del dios, a ofrecer copal, tabaco y también rosas. Pero como el templo estaba un poco oscuro y lleno de humo de copal, no veía a quién ni delante de quién hacía el sacrificio. Se dice que tomó un brasero con lumbre y comenzó a echar incienso con solemnidad. Con el fuego del incensario fue aclarándose el templo, y fue entonces cuando el Tlactoani de Colhuacán pudo ver aterrorizado como un mancebo que estaba junto a la imagen del dios Huitzilopochtli, o sea, un joven, llevaba puesto como vestido el cuero, el pellejo, la piel del cuerpo de su hija, junto con las ropas o vestidos de su hija. Lo que aconteció fue una cosa tan fea y tan horrenda que, cobrando grandísimo espanto y temor, el Tlactoani Achitomen soltó el incensario que en las manos tenía y salió corriendo dando grandes voces diciendo: imagínense al Tlactoani después de ver